Ok, buenas tardes, casi noches, ¿cómo están todos? Vamos a arrancar en un par de minutitos ya el webinar que habíamos quedado hoy día de entornos colaborativos, espero que les sirva. Y nada, básicamente vamos a arrancar con toda la charla, espero que sea bastante didáctica y luego empiezan algunas preguntas como es de costumbre, ¿ok? Bueno, para los que no me conocen, yo soy César Guzmán Marquina, soy gerente general de Productiva, que es la constructora del Grupo Edifica, y también soy presidente del LSI Perú, del Lean Construction Institute Perú, del capítulo Lean peruano. Bueno, y además también soy director de CAPECO y árbitro de la Cámara de Comercio de Lima. De hecho, esta presentación que les voy a hacer hoy día tiene que ver con todo lo que estamos promoviendo desde varios gremios, desde CAPECO, desde el Grupo HIC, este grupo de integración y colaboración de la construcción, desde el capítulo Lean, y varias empresas, entre constructoras, proyectistas, clientes, gerencias de proyecto, con el objetivo de cambiar un poco el modelo que tenemos hoy día de contratación, con el modelo o el sistema, mejor dicho, de hacer negocios. ¿Ok? Entonces voy a pasar a compartir mi pantalla. A ver, vamos a ponerlo acá. Bueno, básicamente ahí está un poquito lo que les comentaba, un poco de mi trayectoria. Soy ingeniero civil de la Universidad Católica también, y bueno, entre algunas otras cosas más, estoy muy relacionado también con la docencia, bueno, con el tema de universidades. Soy parte del Consejo Consultivo de la carrera de Ingeniería Civil de Lucil, y también soy profesor de la Escuela de Posgrado del UPC. También colaboro con AVE Escuela, que estamos haciendo bastantes cursos. De cierta manera, AVE Escuela es socio del capítulo Lean Construction, y tenemos digamos, el reto de difundir conocimiento a través de todos los temas de colaboración, de integración en el Lean Construction. Ok, bueno, básicamente lo que les traigo hoy día, como les comentaba, tiene que ver con cómo hacemos negocios hoy día dentro de nuestra industria. Y definitivamente, para saber qué tenemos que solucionar, lo que tenemos que saber es cuál es el problema, ¿ok? Bueno, y básicamente el problema yo lo podría resumir en esta gráfica de acá. Esta es una gráfica de la fuente que es McKinsey & Company. En realidad hay varios de estos tipos de gráficas. Lo primero que podemos ver es una línea naranja, y esa es cómo es el índice de productividad en las demás industrias. Y la otra que vemos es una línea azul, que justamente es el índice de productividad en la industria de la construcción. Como se pueden dar cuenta, justamente el problema, mejor dicho, tenemos un problema, ¿no es cierto?, que se puede ver en que el índice de productividad a través de los años, si ven esta línea desde el año 94, ¿no? No se ha incrementado. Bueno, podemos ver que nuestra industria es una industria particular, es una industria que está impactada por la variabilidad altamente. Trabajamos en espacios errantes, tenemos espacios errantes también. Les pido por favor que desconecten sus micrófonos para que no se acople. Y básicamente, esos son los problemas que tenemos. ¿Cuáles son todos los problemas que podemos ver? Esta gráfica o esta estadística que hemos sacado, como pueden ver en la parte inferior izquierda, es una encuesta de clientes del grupo HIC. Este grupo HIC es el grupo de integración y colaboración en la construcción que les comentaba. Es una data más o menos de 40 proyectos. Lo que tratamos de hacer acá es sacar una estadística rápida. En realidad no es una estadística a nivel país, a nivel Lima, es tan simplemente una medición de varios proyectos, y lo que nos dieron estos proyectos es que 63% de los proyectos que tenían estas gerencias de proyectos que pertenecen al grupo HIC no llegaban al costo, y 44% de ellos no llegaban al plazo. Eso quiere decir que alrededor de un 73% de los proyectos no llegan al costo o al plazo. Quiere decir que
la probabilidad es bastante baja de tener un proyecto exitoso en costo y en plazo. Ahora, ¿cuál es justamente el problema de esto? Acá les traigo el resumen básicamente de un paper bastante bueno que me gustó cuando lo leí, que es de Glover y Howell, que es uno de los gurús en construction, y Owen Matthews, que es un contratista de básicamente de instalaciones. Y ellos lo que estudiaron, o lo que propusieron, es los 4 problemas sistémicos que tiene el sistema tradicional de construcción. ¿Ok? Perdón un ratito, voy a bajar esto de acá, lo voy a poner aquí. Ok, entonces, ¿cuáles son estos problemas? El primero de ellos es que en el entorno de la construcción, las mejores ideas se guardan para el final. ¿Qué significa esto? Así el constructor se ha llamado en una etapa temprana, como sabe que al final de algún concurso, siempre el constructor se guarda sus mejores ideas para el final, ¿no? Ahí pueden ver el gatito este, ¿no? Que dice aquí, aquí hay gato encerrado, ¿no? ¿Por qué? Porque de cierta manera estamos acostumbrados a entrar en una etapa de colaboración, entre comillas, donde de cierta manera lo que pasa es que todo muere en buenas intenciones y al final siempre termina en un concurso. Entonces el constructor sabe perfectamente que va a haber un concurso al final, entonces nos tenemos que guardar las mejores ideas para el final, para el día de, o mejor dicho, para el momento de en realidad nuestras ideas deben verse reflejadas. ¿Cuál es el otro punto? El otro punto está en los contratos limitan la cooperación e innovación. ¿Qué significa esto? Que en realidad en el negocio de construcción los contratos que tenemos tradicionales son leoninos. Bueno, estos autores traducido al castellano dicen, es difícil cooperar cuando tienes una dinamita en el cuello y el otro tiene el detonador. ¿Qué significa esto? Justamente podemos ver a esta señorita con una dinamita en el cuello, ¿no es cierto? Y a Bugs Bunny con una pistola en la cabeza, y eso es básicamente lo que se traduce en 2 figuras representativas, cómo vivimos un contrato tradicional. Es bastante agresivo y bastante alineado a penalidades y a cosas que en realidad lo que hacen es subir el riesgo del proyecto, y si suben el riesgo de algo, lo que sube también es el costo. Y al final, repartiendo. ¿Cuál es el otro problema que tiene el sistema tradicional? La incapacidad del cliente y la incapacidad del contratista, perdón, la incapacidad del cliente e incapacidad del contratista para coordinar con sus subcontratistas. No hay un sistema para coordinar adecuadamente. ¿Qué significa? Que no hemos podido, en el sistema tradicional, tener una plataforma que haga que nosotros podemos coordinar los proyectos de una buena manera, tanto en diseño como en construcción. Entonces, ¿qué es lo que pasa al final? Todo se vuelve complicado y no se vuelve integrado, ¿no? Lo que tenemos que tratar de buscar justamente una forma de cómo coordinar e integrarnos de una manera asertiva. Por último, cada subcontratista solo optimiza su alcance. ¿Qué significa esto? Que el contratista siempre va a valerse por sus cosas y dice, si yo no veo por mí, nadie más lo hará. Es decir, está predominando la eficiencia local y no la eficiencia en el sistema. Y como todos sabemos, por principios simples de física de producción, de flujos de producción, lo que debe prevalecer siempre es en un sistema de producción es que el flujo de obra no pare. Si nosotros tenemos aislados esfuerzos donde cada uno ve por sí mismo y no ve que el sistema funcione, entonces está habiendo un problema. Estos son los problemas que tenemos sistémicos dentro de nuestro sistema tradicional. Entonces, ¿en qué podemos resumir estos problemas? En realidad, si podemos resumir el problema que tenemos en nuestro entorno de construcción, podemos verlo en 2 grandes partes, en el sistema y en el contrato. En el sistema lo podemos ver que nuestro sistema es un sistema fragmentado, no es un sistema integrado. El sistema fragmentado hace que todos pensemos por separado y no generemos valor en etapas tempranas. Lo vamos a detallar ahora. Y por otro lado, un contrato abusivo. ¿Qué es un contrato abusivo? Bueno, es un contrato que es desproporcional. Es un contrato que asigna mal los riesgos y esto hace que es un contrato que de cierta manera sea costoso el proyecto y que
tienda a las peleas y a las disputas y a las controversias, cosa que es muy natural en nuestro negocio. Ahora, ¿por qué el sistema decimos que es fragmentado? La imagen que están viendo es una imagen de cómo se entrega un proyecto, el famoso Project Delivery. Cuando hablamos de Project Delivery es la entrega de cómo se sucesiona el proyecto y cómo se entrega el mismo. Lo que podemos ver es este famoso Design Bid Build, ¿no es cierto? Que no es que es del año más o menos 1970, que es en realidad lo que nosotros usamos hoy día como sistema de entrega de proyecto. ¿Cuál es la particularidad del Design Bid Build? Como su nombre lo indica, tienes un diseño, luego tienes una licitación o un concurso, como lo conozcamos, y luego viene la construcción. Entonces, desde este punto de vista, ya empezamos a fragmentar el negocio. ¿Qué significa esto? Que, de cierta manera, el Design Bid Build fue concebido con la idea de que tengamos un diseño terminado para hacer una subasta, que es el concurso, y tener el mejor postor. Ahora, ¿a qué me refiero con un diseño terminado? Todos me dirán, no, César, yo termino mi diseño siempre, ¿no es cierto? Y después lo licito. Bueno, no siempre, pero algunos podrán decir, no, yo sí termino mi diseño. La pregunta es si ese diseño está correctamente terminado. ¿Qué quiere decir que un diseño esté correctamente terminado? Que el alcance esté totalmente definido, que no tenga incompatibilidades, que no tenga interferencias, que no tenga omisiones de diseño, etcétera, etcétera. En mi experiencia, y me imagino que la de ustedes también, en los 15 años que tengo en este negocio, nunca he tenido un proyecto que no tenga un RFI, un RDI, que no tenga una interferencia o que no tenga una omisión. Y es natural. Entonces, ¿cuál es el problema de nuestro sistema? Es que parte de una utopía, pensando que el diseño está totalmente terminado. Y en realidad lo que nosotros tenemos que buscar, ya adelantando un poquito la solución, es un sistema donde acepte los cambios de una manera natural. Justamente hemos ido pasando por los años, después vino el Design Build, que es un EPC básicamente, después vino las Construction Management con agencia y con riesgo, y luego recién en el año 2000, 2010, vino el IPD o el IPD cuadrado, que es un sistema integrado. De cierta manera, justo lo que les quería comentar ahora es que cuando hablemos de sistemas integrados, viene primero por el delivery del proyecto. El concepto es entregar el proyecto de manera integrada. Me voy a quedar ahí nomás en esa explicación porque más adelante les voy a comentar a detalle esto mismo. Entonces, ¿qué es lo que genera el Design Bid Build? En esta gráfica podemos ver el entendimiento común entre los participantes. ¿Qué significa el entendimiento común de los participantes? Significa que yo tengo que saber qué es lo que genera valor en mi proyecto. Cuando hablamos de qué genera valor, quiere decir lo que el cliente está dispuesto a pagar, lo que en realidad le suma al proyecto. Ojo, dentro de lo que le suma al proyecto, también tenemos que hablar del costo objetivo o del target cost. Entonces, al cliente le suma tener un costo adecuado, un plazo adecuado, con el alcance adecuado. Como entenderán, cuando tenemos fragmentado esto y no están todas las personas entendidas en el tema, de cierta manera lo que pasa es que este entendimiento, cuando está un propietario primero, luego una gerencia, luego los proyectistas y luego el contratista, esta curva nunca va a llegar al 100%. Por acá entran los subcontratistas prácticamente con la bolsa de cemento en el hombro, ¿no es cierto? Ya a medio proyecto, y el entendimiento común no se genera, por tanto, no se genera valor. Entonces, tenemos un sistema fragmentado, con un delivery, con una entrega del proyecto errado, y por otro lado tenemos el contrato. ¿Qué tiene un contrato tradicional? Bueno, el contrato tradicional tiene, para empezar, tendencia a imponer cláusulas en vez de negociarlas. Es asimétrico, falta de reciprocidad, no adjudica bien los riesgos, se enfoca en penalidades y por último tiene procedimientos complejos que nadie en la obra los entiende. Todo esto genera, ¿no es cierto?, que tendamos siempre las controversias. Estos contratos no
cubren a ninguna de las partes, sino las hacen pelear. Entonces, cuando hay una controversia, de un lado está el cliente que conoce muy bien su contrato, pero también el constructor que conoce muy bien jugar estas reglas de juego y hace lo que tiene que hacer. Si es que en algún momento le dijeron que en el delivery del proyecto el diseño estaba terminado, lo que hace un constructor tradicional es tratar de impactar ese diseño. Entonces, si el diseño no está terminado, quiere decir que el objeto no está fijo, porque cuando tenemos un contrato de precio fijo por objeto fijo, lo que va a tratar de hacer el constructor es impactar el objeto para cambiar el precio del contrato, llámese en adicionales o en presiones de plazo. Entonces, eso es lo que nosotros comúnmente jugamos, estas reglas de juego, y tratamos de impactar el costo, el plazo en el sistema tradicional y el cliente trata de defenderse. Entonces, es un cuento de nunca acabar. Bueno, viene la parte de tratar de acercarnos a una solución. Si buscamos una solución, obviamente vamos a buscar una solución en el sistema y una solución en el contrato. Para buscar una solución en el sistema, lo primero que tenemos que pensar es en cómo generamos valor al proyecto. Hay muchas de las cosas que se deciden en una etapa temprana del proyecto que no generan valor y lo puede hacer más costoso o más complicado, con menos constructabilidad. Entonces, acá les traigo, digamos, hay muchas maneras de ver el valor. Esta es una manera bastante didáctica donde podemos verlo. Este es el modelo de Kano. ¿Ya? El modelo de Kano les trata de explicar o entender las expectativas del cliente. Básicamente, el modelo de Kano se divide en tres partes: requisitos básicos, requisitos de desempeño y requisitos de deleite. ¿Qué significa esto? Imagínense que yo quiero ir me voy de viaje y quiero irme a un hotel, ¿no es cierto? Como es de costumbre, me voy a Cancún, me voy a Aruba, me voy a cualquier sitio, y lo que tengo que escoger es una habitación de hotel. Entonces, si me preguntan a mí qué tipo de habitación de hotel quiero, yo les voy a decir que quiero un frigobar, quiero televisión por cable, ahora que está de moda Netflix, ¿no es cierto? Quiero aire acondicionado o calefacción, dependiendo a dónde me vayas, ese frío o calor. Quiero un bar bien surtido, un jacuzzi probablemente. Y todo lo que estoy pidiendo probablemente les suena. Pero lo que les pregunto es lo siguiente: ¿qué pasa si es que yo entro a esa habitación de hotel y no encuentro la cama? Todos me dirán, oye, pero ¿cómo en una habitación de hotel no va a haber una cama? Bueno, justamente por eso yo no le he pedido cuando me dijeron qué es lo que quiero de una habitación, porque se sobreentiende que una habitación tiene que tener una cama. Entonces, lo que Kano propone es que los requisitos básicos son lo que el cliente tiene por default, que eso debe tener el producto o servicio que ustedes le entregan. ¿Me entienden? Entonces, yo nunca voy a pedir una cama en una habitación de hotel. Yo voy a pedir cosas más. Pero eso sí, si es que el requisito básico no está, va a crear un grado de insatisfacción total en mi persona como cliente. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque no se pida o aunque no se detalle, probablemente eso me cause una gran insatisfacción. Obviamente los requisitos de desempeño es de repente tener una buena vista o ventilación, y acá en requisitos de deleite está, bueno, esta cama o esta habitación de hotel bastante amplia, con el jacuzzi, el bar, en fin, mucho más cosas. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Pongan este ejemplo en un entorno que hacemos un producto o un edificio de construcción. Si para definir una cosa tan simple a veces no lo es, imagínense definir para un cliente que no tiene idea de lo que es hacer un proyecto de construcción, definir lo que agrega o lo que no agrega valor. Imagínense en este mismo ejemplo que este cliente es un cliente que hace hoteles. Él podría saber probablemente, o sea, él sabe de todas maneras que esa habitación debe estar a 22 grados centígrados para que su cliente final, una persona como nosotros, pueda sentir confort en esa habitación de hotel. Pero definitivamente ese cliente hotelero no va a saber si es mejor enfriar esa habitación con un chiller enfriado por agua o enfriado por aire. Eso se lo tenemos que decir nosotros.
o el especialista a cargo, ya sea el especialista de HVAC por intermedio de nosotros. ¿A qué quiero llegar con esto? Que en realidad identificar valor es algo que está en nuestro compromiso y en nuestra responsabilidad de todos los especialistas en construcción, para darle al cliente opciones en costo que él pueda decidir. Dicho esto, les quería poner este ejemplo, justamente tiene que ver con esto. Este es un proyecto que nosotros lo hicimos en la Universidad Católica, allá por el 2014, es la biblioteca, ahora se llama Centro de Investigación. Bueno, como pueden ver, es un proyecto bastante bonito, ¿no? Es bastante simpático. Si se dan cuenta, todos sus muros son de concreto caravista, ¿no? ¿Cuál es la particularidad de este concreto caravista? Que bueno, obviamente es un vaciado directamente y se desencofra y de cierta manera queda tal cual como está el concreto. En el expediente, como pueden ver, se pedía un concreto pigmentado que de cierta manera el costo de este concreto era más o menos 420 o 480 soles, y nosotros en ese tiempo usábamos concreto Atlas. Cemento Atlas. Este cemento Atlas es un cemento que de cierta manera te da una coloración media rojiza, ¿ok? Si se dan cuenta, este es un render, el de la derecha, y este de acá es el proyecto real. La coloración no era exactamente igual, pero de cierta manera lo que tenemos es que le dijimos al cliente, mira, nosotros usamos un cemento que puede tener una coloración parecida. Te podemos hacer una prueba, y nos dijo, mira, ¿sabes qué? No me interesa. Igual hicimos la prueba y se la enseñamos. Cuando vio el cliente la prueba nos dijo, mira, la verdad que no me gusta. Pero cuando le dijimos, vas a ahorrar 1.880.000 soles, perdón, ok, cuando le dijimos al cliente, mira, con este sistema o con este concreto te vas a agarrar 1.800.000, nos dijo, bueno, no está tan feo, ¿no? O sea, ¿qué querían decir? Que en realidad este cliente no tuvo la oportunidad de tener una decisión informada en el costo. Miren qué tan simple es este ejemplo, y es un ejemplo real. Con este ejemplo pinta de pies a cabeza lo que pasa en un design bid build. En el diseño no estaba, en este caso, el constructor. Ahora, este ejemplo es un ejemplo de cómo genera valor un constructor en una etapa temprana, pero también genera valor el especialista de eléctrica, de sanitaria, de HVAC, el carpintero, etc. No hablo que el constructor sea la panacea o que sepa todo, sino que en realidad también puede aportar a esto. Entonces, ¿qué es lo importante? Que si nosotros nos juntamos en una etapa temprana, podemos generar mucho valor. Entonces, ¿qué es lo que les propongo? Parte de la solución es justamente, para que haya un entendimiento común mayor, es juntarnos todos en una etapa temprana para generar valor y que esta curva llegue o trate de llegar al 100%, generando un mayor entendimiento. Les pongo un ejemplo simple para proyectos de edificaciones multifamiliares en este caso. Si podemos hacer números rápidos, el costo de diseño es alrededor de 12 y 15 dólares y el costo de construcción alrededor de 500 dólares. Muchas veces me hacen la pregunta, oye, pero ¿cómo voy a gastar más en diseño? Porque el diseño está acotado. Si es que nosotros vemos el mundo por separado de diseño y construcción, definitivamente no vamos a tener... Apague el micrófono. Sí, por favor, apaguen sus micrófonos. Gracias. O sea, mute es Gracias. Ok, les seguía comentando. Entonces, lo importante es, imagínense que yo invierto en el diseño 3 dólares más, que es un montón de plata, que es como 15% más en el diseño. Y le quito a la construcción 3 dólares, le estoy quitando 0.5%. Yo les garantizo, y con ejemplos reales, que si yo invierto un poco más en diseño, definitivamente puedo ahorrar entre 5 a 8% el costo de construcción. Quiere decir que podría ahorrar mucho más plata de lo que puedo invertir en el diseño.
Y es lógico, porque como entenderán, en etapas tempranas se gesta todo. Hay mucha grasa superficial que sacar y podemos trabajar en eso. Hemos hablado del sistema, cómo poder integrarlo, que sería como un tema IPD, y por último vamos a hablar de los contratos colaborativos y cuáles son las características distintas que tiene el contrato tradicional. Bueno, para empezar tenemos alertas tempranas, donde nosotros tenemos que saber que siempre va a haber problemas. Lo que hacemos es un sistema que recoja naturalmente esos problemas, tratando de tener el mínimo de confrontación. Entonces tenemos alertas tempranas, siempre debe estar hecho por los ejecutores, cosa que no pasa en un sistema tradicional o un contrato tradicional. Estos contratos tienen que tratar de remover los impedimentos y por el contrario estimular la comunicación, creatividad, colaboración, equidad y confianza. Buscar que los involucrados entiendan los objetivos. Y por último, recompensar a las personas o a las empresas que generan valor. Ya hemos hablado del valor, entonces sabemos que es la fuente que nos hace llegar a los objetivos, tenemos que tratar de recompensar o promover esto. ¿Cuál es otro tema de los contratos colaborativos? La organización. Con lo que se tienen que quedar en esta gráfica es el involucramiento incondicional del cliente. ¿Qué significa esto? Que en realidad la diferencia, muchas veces me dicen, César, este tema de IPD que me comentas, o temas integrados, se parece mucho a un EPC. La gran diferencia está en que en un EPC o un Design Build no está de cierta manera involucrado el cliente. En estos contratos colaborativos debe estar involucrado el cliente de sobremanera. Por favor, alguien con su micrófono para que lo puedan apagar, si no se va a complicar la comunicación. Gracias. Otra de las características de estos contratos, el grupo líder, es que tiene que tener reuniones periódicas. Ojo, el grupo líder son los decisores. Se tiene que estimular el progreso del proyecto, tiene que haber potencial de ahorro en costos, se tiene que tener un valor añadido en el diseño, ¿no es cierto? Se tiene que tener sesiones ICE, se tiene que trabajar con BIM y con el PPM, que es el Product Production Management, que hace que bajo lineamientos Lean Construction se puedan alinear todos los objetivos. Se tiene que acordar los incentivos para los miembros del equipo del proyecto integrado. El equipo integrado del proyecto tiene que ver con clústeres que se forman para generar valor y llegar a los costos objetivos. ¿Ok? Bueno, eso era básicamente la presentación que les tenía. De hecho, que es una presentación bastante rápida, pero que creo que enfoca bastante bien el problema que estamos viviendo hoy en día en el sistema. Quería un poco ver si es que hay... ahora voy a dejar de compartir la pantalla y a ver si es que hay algunas preguntas. Un segundito. A ver, le voy a preguntar a José si es que he visto algunas preguntas en el chat. Olvídate, 15 días, ¿no? Ya te necesito de vacaciones desde enero y digo, ¿no? Tú ya te estás pasando de las vacaciones. Yo me voy a dedicar a acostumbrar a hacer algo. Ok, ya lo saqué. A ver, quiero ver si hay preguntas en el chat. A ver, hay una pregunta de Gabriel. Dice, ¿cómo diferenciar la cadena de valor del alcance del proyecto? Porque para mí uno es planificar y otro es mi meta alcanzar, es mi meta alcanzar para valorizar. A ver, si entiendo bien la pregunta, si no, Gabriel, me pones en el chat, si es que estoy con lo que me estás comentando. Tu pregunta tiene que ver con
la cadena de valor de alcance del proyecto, a ver, en estos sistemas integrados, la cadena de valor se hace en conjunto. O sea, lo primero que tenemos que tratar de entender es que tenemos que tener el objetivo del cliente y el objetivo del proyecto claro para todos. Una vez que tenemos el objetivo del cliente y el objetivo del proyecto claros, bueno, la cadena de valor se puede hacer como un value stream map, pero sobre todo que todos sepan a qué llegamos. Entonces, en ese sentido, no debería haber problema en que todos estemos alineados. A tu segundo comentario, dice, porque para mí no es planificar, y el otro es mi meta para valorizar, de cierta manera todos tendrían que tener un mismo objetivo, ¿no? Para eso hay cosas que se tienen que negociar, que ceder, y otras tratar de ceder. Carlos Vargas, bueno, que es amigo mío también, gracias por estar compartiendo hoy día con nosotros, me pregunta, ¿cuál crees que es la cláusula más importante en un contrato colaborativo? A ver, me pones un tema porque yo creo que lo más importante al margen de una cláusula es la esencia del contrato, ¿ya? Y creo que es lo más, se podría decir, lo más complejo es entender la esencia del contrato. Acuérdate que hay una rama de muchas personas que el contrato a veces lo deja de lado, ¿no? Me refiero a que primero piensa que el sistema funcione, con estos temas de VDC, de Virtual Design and Construction, ¿no es cierto?, donde tiene que ver con sesiones size, tener el BIM y el PPM bien alineado en todos los objetivos y tener un contrato que, si bien es cierto, puede ser colaborativo o no, teniendo un buen sistema, esto debe soportarlo, ¿no? En particular, si me preguntas, la cláusula de early warnings o alertas tempranas, yo creo que es bastante importante, sobre todo como esencia. Acuérdate que uno de los problemas que tuvo en los panamericanos es que esta cláusula de alertas tempranas se tomaba como si se toma como un tema tradicional, es tomarla como que estoy poniendo ya una suerte de por si acaso, para si es que pasa algo, estoy poniendo ahí una controversia. Entonces, vuelvo a repetir, yo creo que lo más importante es la esencia de cómo se toman estas cláusulas. A ver, Edson Ramírez pone, César, buenas noches, ¿cómo dar frente a un proyecto inmobiliario? ¿Cuánto tiempo se debe designar a la etapa de diseño? ¿Los subcontratistas participan en esta etapa? ¿Podrías ampliar en sesiones 6? A ver, si ponemos números gruesos, de cierta manera, la velocidad del diseño muchas veces la da la venta inmobiliaria, ¿ya? Me refiero a que, en realidad, a mí me ha pasado de todo. Yo les podría decir que hay, resumiendo en el tema inmobiliario, hay dos grandes bloques que se pueden ver. Muchas veces un promotor inmobiliario compra el proyecto y después tiene un business case y después genera un anteproyecto y después tiene un proyecto. De cierta manera ahí tienes un lapso más grande de tiempo o más espacioso. Pero también hay una etapa donde el proyecto puede ser riesgoso y lo que hace en realidad el cliente es comprar el proyecto, el terreno con un proyecto probado. Ahí, por lo general, el proyecto ya está hecho y lo que tienes que hacer es regresar. Yo lo que le estoy hablando es de la experiencia real, ¿no? Porque yo les podría decir teóricamente, mira, es tanto tiempo y tanto el otro. Muchas veces en nuestro sector lo que vamos a tratar de hacer es tratar de tropicalizar todo este tema que teóricamente sabemos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer en realidad ya con este sistema, si queremos entrar, es tratar de acomodarnos lo mejor posible a la vertiginosidad del proyecto. Poco a poco, los clientes se van dando cuenta que mientras más tiempo, y no solo tiempo, sino más costo, o mejor dicho, más inversión, la palabra es en realidad inversión, se genera en el diseño, mejores retribuciones va a tener en la construcción. Acuérdense que el negocio construcción, o el costo de construcción en el negocio inmobiliario es alrededor del 50%. Entonces, mientras más tengamos de esto, va a salir mejor. Obviamente que la idea sería estar todos los involucrados en una etapa temprana, quiere decir que también los subcontratistas, sobre todo los principales, ojo, lo primero que se tendría que hacer es capacitar a todos en el modelo y tratar de que estos puedan entrar de cierta manera en el tiempo correcto. No necesariamente todos, porque a veces, estoy honesto, no es necesario que entren todos a la vez, pero sí los que sean correctos. Y de cierta manera
me dicen, ¿podrías ampliar las sesiones SAIS? Bueno, las sesiones SAIS, como saben, son sesiones de ingeniería concurrente, donde bajo cierto formato, la sesión lo que hace es tratar de llegar a un objetivo claro. Por ejemplo, llegar a un objetivo en costo o en plazo del proyecto, bajarle el costo o bajarle el plazo del proyecto teniendo los involucrados. Hay varios tipos de sesiones SAIS. Estas se pueden dar en una etapa de preconstrucción o diseño, o se puede dar también en la ejecución del proyecto, ¿no? En la ejecución del proyecto y en la etapa de ejecución sirven mucho las sesiones SAIS cuando hay muchos RFIs. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que en vez de estar contestando RFI y teniendo los periodos de latencia ya conocidos, nos juntamos con una buena porción de estos incongruencias o incompatibilidades y las resolvemos en un solo acto. Entonces, una métrica buena, por ejemplo, que se usa es cuántos RFI se han resuelto en una sesión ICE. A ver, voy a ir escogiendo algunas preguntas. Dice, pero bueno, el principal problema es que desde el inicio deben estar definidos los que intervienen en el proyecto para poder definir el proyecto desde el inicio, pero generalmente no es así. Es correcto, pero acuerda que nosotros tenemos, de cierta manera, fases del proyecto, donde sí podemos generar un Pareto de 80-20 que podamos involucrar a los que más tienen injerencia en el costo del proyecto, ¿no? Definitivamente concuerdo contigo, Josué, que, por ejemplo, no está el subcontratista de terrajeo, pues, ¿no? O el subcontratista de ladrillo o de enchape, pero definitivamente hay temas que impactan más en el número y eso es lo que tenemos que tratar de acotar al principio. ¿Qué nivel de madurez de aplicación de contratos colaborativos se evidencian en la industria peruana o es una meta a larga distancia? A ver, yo te diría que más que contratos, lo que estamos tratando de trabajar son entornos colaborativos. En el contrato colaborativo más, digamos, más conocido que tenemos son los de los panamericanos. Yo creo que hemos empezado de alguna manera, de una buena manera. Siempre yo consulto, me dicen, yo entiendo que no ha sido perfecto, pero lo que yo siempre comento es que este tema de los panamericanos, lo primero que tenemos que recalcar es que se han dado los panamericanos. Quiere decir que los proyectos, al margen de que no hayan llegado al costo proyectado, se han llegado al plazo, que ese era el objetivo que teníamos como país, ¿no es cierto? Entonces, de cierta manera yo creo que hemos entrado bien en estos sistemas, pero lo que falta definitivamente es madurar un poco más en estos sistemas todos en conjunto, ¿no? ¿Cómo se puede involucrar a los subcontratistas de especialidades desde un principio? Aún no tienes definidos planos y especificaciones de las especialidades. A ver, lo importante es hacer en conjunto esas especificaciones y especialidades. Acuérdense que la gran diferencia en el sistema integrado que el sistema tradicional es que en el sistema tradicional yo costeo un diseño. ¿Qué quiere decir? Que ya hay un diseño terminado y luego yo le pongo un costo. Y en realidad lo que hacemos en el sistema integrado es diseñar un costo. Parece un juego de palabras, pero en realidad tiene bastante sentido, porque el negocio empieza con un costo. Cuando yo compro un terreno para hacer un proyecto o una inversión, yo tengo un costo, no un diseño, ¿no es cierto? Tengo una cabida, tengo una idea, tengo unos trazos del arquitecto, pero tengo un costo. Yo digo, mi costo de construcción va a ser $500 el metro cuadrado. Pero lo que pasa tradicionalmente es que una vez que tengo ese costo, yo empiezo a diseñar sin ver el costo. Y luego me salen sorpresas. Entonces, a tu pregunta, ¿cómo se puede involucrar a subcontratistas, especialistas, proyectistas, etcétera? Es que con ellos en conjunto debería diseñar para llegar al costo objetivo. Entonces, en realidad es totalmente al revés. Dice Víctor Adorno, un problema muy serio para lograr la metodología Lean es la falta de sistematización. En tu ejemplo le das valor al diseño, genial, pero quien construye omite, por ejemplo, la topografía porque se le hace caro tenerla y ya no sirve tu diseño. ¿Cómo podemos solucionar esta ideología con el constructor? A ver, y es desde México. Bueno, saludos a nuestros amigos a nuestros hermanos mexicanos. Bueno, el problema en realidad parte de que tenemos que tratar de compartir beneficios y riesgos en general. Hay cosas que sí definitivamente parten. Lo que tiene el negocio, cuando ya hablamos de cómo se confabula ese target cost, es que tiene
un costo, que es digamos, el costo más la contingencia más la utilidad. Es un poquito más a detalle, en realidad, ojalá que me puedan entender un poco la figura con estas simples palabras, pero en realidad lo que tú estás hablando es de una posible contingencia en la topografía del proyecto. Eso se tiene que colocar dentro del costo objetivo para nosotros poder tomarlo en el modelo. Y la idea es justamente, si es que conocemos que hay una contingencia, poder costearla, y si no, ponerla dentro del costo directo más el overhead que tenemos, ¿no? Esa sería un poco la idea de tratar de que todo sea integrado, o sea, integrarnos en el diseño y en la construcción. Voy a darle paso un poco ya a unas 3 preguntas más. Buenas noches, ¿cuáles deberían ser los conocimientos básicos que un profesional debe tener previo a entrar en el mundo IPD? A ver, esta respuesta simplemente te diría que son las ganas de cambiar, ¿no? Yo tomo un poquito el ejemplo que puso Leonardo Richmond en una de las conferencias que le escuché, y hacía este comparativo con, no sé si han visto la película Matrix, ¿no es cierto? Cuando Neo está con Morfeo y le dan la pastillita azul y la roja, ¿no es cierto? Y le dice antes de tomar la pastilla, que si toma la pastilla roja, si no me equivoco era, regresa a su cama a dormir y no pasó nada, pero si toma la pastilla azul va a empezar un viaje, ¿no es cierto? Bueno, le va a traer sorpresas, ¿no? Yo les diría que lo primero es tratar de creer en este proceso y tratar de tener confianza en el mismo. Sobre todo que hay algo, como era en este símil de la matriz, que hay algo que no nos suena. O sea, yo creo que todos los que debemos o que creemos en este sistema integrado, venimos de un sistema tradicional que sabemos que algo está mal, que algo no está progresando bien, que hay algo más que podemos hacer. Cuando una vez sentimos eso, yo creo que lo que sigue es empezar a capacitarnos, empezar a tratar de rodearnos de personas con las que podamos hacer negocios de este tipo. Bueno, ¿cuáles son los principales incentivos que tienen los contratistas, diseñadores y subcontratistas? Cuando vemos la estructura de Target Cost, en realidad lo que se propone es que haya compartir beneficios y riesgos. Eso quiere decir que en estos equipos integrados de proyectos que se forman, lo que podemos hacer es, de cierta manera, tratar de ver cómo se puede ahorrar. Me explico con un ejemplo, ¿no? Imagínense que yo tengo un costo meta de 100 y sé que puedo conseguir un ahorro de 10, ¿no es cierto?, invirtiendo 1 en el diseño, ¿no? Entonces, ese ahorro que puedo tener lo comparto de cierta manera entre el cliente, el constructor, la gerencia de proyecto, que es parte del cliente, y los proyectistas. Entonces, el ahorro, digamos, el beneficio, el compartir, sale del mismo ahorro. Es un poco lo que les quería comentar. Y bueno, yo en realidad voy a ir con la última pregunta. Acá ya estaba esta. Hay una que se ha repetido bastante. Bueno, voy a terminar con esta pregunta que creo que respondió varias del sistema y no del contrato. Dice, en este tipo de contratos, ¿el cliente asume mayor riesgo que los contratistas? A ver, yo no sé si es que han escuchado de los contratos FIDIC, por ejemplo. Los contratos FIDIC son contratos estándar. ¿Qué significa un contrato estándar? Ojo, un contrato FIDIC no es un contrato colaborativo, es un contrato estándar de construcción. ¿Qué significa un contrato estándar? Que de cierta manera balancea los riesgos del proyecto y hace que sea un contrato sano. A la pregunta que si que el cliente asume mayor riesgo en este tipo de contrato, en realidad lo que pasa es que no debería existir un contrato que esté desbalanceado en riesgos, de la manera que lo conocemos, porque eso hace que el negocio sea más riesgoso. Me explico mejor. Un cliente que va a entregar un centro comercial que tiene que abrir en diciembre, puede quebrar 50 veces a su contratista general, pero si es que él no entrega, pierde mucho más dinero. Entonces, si es que el negocio se hace riesgoso, el contratista lo que va a tratar de hacer
es de cubrirse y no entregar. O sea, su objetivo es no quebrar y no entregar un proyecto de una manera adecuada. Eso se los digo de cierta manera con conocimiento de causa. Entonces, lo que pasa en ese sentido es que el contrato hace que se desalineen los temas y no hace que estén alineados en un solo objetivo. Un contrato colaborativo, lo primero que hace es tratar de ser un contrato estándar que alinea los riesgos y los beneficios. ¿Ok? Bueno, en realidad, yo quería agradecerles por estar hoy día en este webinar. De hecho, aprovechando esta pandemia que estamos viviendo, que nos afecta a todos en el mundo, espero que en realidad pedirles que, ¿no? Que como el hashtag yo me quedo en casa, lo estemos cumpliendo. De cierta manera es un buen momento para compartir con familia, para leer, ¿por qué no?, para hacer teletrabajo, para compartir con los que queremos y de cierta manera tomar conciencia, ¿no? Que hay gente que se está muriendo en el mundo y no podemos ser ajenos a eso, así que desde ya me uno a esta campaña, de hecho que todos creo que lo estamos haciendo, y bueno, les doy un fuerte abrazo desde acá de Lima, Perú, para los amigos que son de otros países, y bueno, conmigo será hasta una próxima vez, de hecho que los dejo ya, y bueno, agradecerle también a B-Escuela por darnos esta plataforma para compartir. De hecho, vamos a tener un curso dentro de poco que también tiene que ver con planeamiento, que espero que sea de su agrado. Así que conmigo es hasta una próxima oportunidad y nos vemos. Muchas gracias. Chao.